Quería contarte este testimonio que tengo, el cual el Señor en el día de hoy me habilitó para poder contarlo. No fue hace mucho, hace unos cuantos meses. Lo que fue el año fue empezar a estudiar la carrera de enfermería con muchas contras, porque se levantaron muchas cosas en lo cual no se me complicaba. Cuando empecé la carrera, el terciario, me propuse a mí misma ser una alumna promocional, sobresaltar, porque quería dar lo mejor, no solamente en lo teórico, para después poder hacerlo en práctico, porque es algo que realmente me apasiona, el servir, el poder ayudar a las personas, el cuidado hacia las personas. Cuando empiezo la carrera y empiezan los parciales, no se da, no se da que puedo promocionar, por muchas cosas que estuve viviendo. No me da el tiempo de estudiar, y de hecho que estudiaba de un día para el otro. Si bien aprobaba, pero no promocioné. Y en una de las materias que me había frustrado mucho, porque habíamos tenido unos como un examen, pero que no era que llevaba notas, sino que eran más bien para saber cómo, unos nivelatorios, para saber cómo nosotros estábamos. En uno lo tuve que hacer 2 veces. Y desde ese entonces como que yo decía, me había estresado en ese momento. Yo pensé que desde ese momento había empezado los exámenes, y no, de hecho que no, fueron 4, pero me había estresado bastante hasta el día del parcial. Y cuando hice uno de los primeros parciales, o entre el primero y el segundo, que yo quería promocionar, llego a mi casa, por supuesto mal, porque no había promocionado, porque creo que era una de las segunda o tercera materias que no había promocionado de las 5. Y yo estaba muy frustrada y decía, pero si yo no quería tener ni siquiera una sola falta. De hecho, que se lo había comentado a mis compañeros, no quiero tener ni una sola falta. Quiero ser, llevar bien mi asistencia, quiero rendir bien. Y bueno, no se dio por estas cosas que se agregaron, que se sumaron a todo lo que estaba viviendo. Y cuando llego a mi casa, obviamente me largo a llorar, me pongo mal, porque no era lo que yo esperaba. Más a todo lo que yo estaba viviendo, no era lo que yo esperaba. Y el Señor me dice, ahora, más allá de un montón de cosas, porque estaba sin trabajo, era encontrarme en mi casa con mis 3 hijos, siendo mamá, que le doy gracias al Señor, porque no había pasado esto antes. No podía ser mamá, realmente darle los cuidados y el tiempo que ellos necesitan, porque me la pasaba trabajando. Y bueno, llego frustrada, mal, y el Señor me habla, y con todos
mis pensamientos, el Señor me dice, ahora quiero que comas pan del cielo. Porque yo estaba con muchos problemas también económicos, donde qué va a ser de mí, de mi hijo, qué les voy a dar, cómo va a ser, cómo va a seguir. Y el Señor me dice, ahora quiero que comas pan del cielo. Y también me dice, yo frustrada porque no había aprobado, sí había aprobado, pero no iba a ser una alumna promocional, que para otros quizás no le importa tal vez rendir y solamente aprobar, pero para mí sí, porque yo me había puesto una meta y no pude lograrla. Y el Señor me dice, así te dice el Señor, el que te creó, el formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mía eres tú. Y cuando el Señor me dice eso, me hace recordar que Él ya me lo había dicho, que yo tenía un propósito en Él, que Él me había llamado con un llamado en específico y que Él quería que yo le sirviera al 100%. En aquel momento cuando me lo dijo, yo intenté decírselo, comentárselo a algunas personas, pero nadie como lo tomó en serio y a veces hay cosas que no hay que decirles. Pasé por un proceso muy grande, en el cual el Señor me va a permitir contarlo en otro video. Y recuerdo que bueno, volviendo al tema, recuerdo que ese día cuando regreso, el Señor me dice esas palabras y bueno, me da, como comentaba, me lleva a recordar que Él ya me había hablado, que me había dicho y yo me había no salido de sus planes, pero sí en un momento quise huir, no querer saber nada del Señor. Y sí le dije, un día le dije, no me importa, o sea, encontrarme en algún lado, pero hasta acá. Y no pude hacer mi vida como la estaba haciendo antes de conocerlo. Aún queriendo, no pude. Su mano estaba puesta sobre mí, no pude. Si bien no voy a decir que no cometí pecado y que no hice alguna que otra cosa, pero no me volví. Siempre traté de permanecer en lo que él había hablado sobre mi vida, más allá de que cometí errores y de que quise salirme del camino. No pude, realmente no pude. Y aún queriendo, no pude. Pesaba más lo que él había hecho en mí, lo que él me había hablado y el encuentro que yo había tenido con el Señor. Porque muchos dicen, no, porque cuando tenés un encuentro con el Señor no te volves atrás. Yo no volví atrás, yo quise salirme, que fue distinto porque yo en ese momento, cuando pasó lo que pasó, que en este video no lo voy a decir, yo no entendía nada, pero el Señor fue muy misericordioso conmigo porque aún así que yo no lo entendía, no fueron las personas las que me guiaron, ni fue el mismo Espíritu Santo que me discipuló, el mismo el que estuvo conmigo, el mismo que me permitió vivir una temporada maravillosa en mi vida. Y
que me levantó, el que siguió con, el que me tomó de la mano. Bueno, volviendo a este testimonio, ese día llego, me pongo a llorar y el Señor me dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú, y me recuerda todo eso. Me dice, la corona es el proceso para ser empoderada. Y me empieza a hablar. La unción es la que habilita la influencia en el reino del Señor. Tengo anotada acá las palabras. Y me dice, el quebranto es el quebranto el que te lleva al empoderamiento. Y el empoderamiento te lleva a la promoción. Y ahí me dice el Señor, yo soy quien te promociona. Y a mí ese día no te puedo explicar lo que sentí. Cuando el Señor me dijo, yo soy quien te promociona. Cuando el Señor me dijo, soy yo el que te quiero promocionar. O sea, fue... Estoy tan conmovida porque recién estaba hablando con el Espíritu Santo y le preguntaba, no, hoy no tengo ganas de hacer ningún video. Hoy, ¿de qué voy a hablar? Y entonces voy al este es un cuadernito que cambié, que es del año pero de principio de año. Y me llevo a ese día, al 14/5, donde tengo nota de eso, y me dice, María, a ver, lo que tengo acá anotado, me dice, el Señor insiste, pero no te obliga. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Te juro que el Señor cuando me habló todo eso, a mí de verdad, toda mi agua fueron removidas. Te levantas para avanzar y hacerle guerra a las tinieblas. Y ahí me dice, el empoderamiento te lleva a la promoción. Es la unción la que te habilita, me dice. Y me dice, María fue sensible y obediente a la voz de Dios. Dios confía en tu corazón. Estas son todas palabras que yo vine y me largué a llorar. Hablaba con el Señor y Señor, porque yo quería ser una buena alumna y yo quería promocionar y esta era mi meta. Y era lo que yo quería, lo que estaba en mi corazón. Y me dice, Dios comienza a alinearte para su propósito. Durante el empoderamiento Dios te va a dar habilidades, dones, revelación de ciencia, discernimiento y quedas consolidado. Durante el empoderamiento Dios te va a dar lo que te hace falta para ser promocionada. Y era voz apagada, corazón encendido, me dijo el Señor. Y me decía, tienes que encender a otros. Te quería compartir esto porque de verdad que realmente esto el Señor quiere que te lo comparta y así, sin buscar filtro para poner, pero esta es la que soy. Creo sinceramente que el Señor quiere hablar con alguien, con alguna persona que esté pasando o que cree que sus sueños y sus metas van sin acompañamiento de nada ni de nadie, que quizás pienses que podés andar con tus deseos que no estén alineados al Señor. Y no. Cuando vos venís al Señor y cuando vos conoces al Señor, cuando tenés un encuentro con el Señor, si vos intentas salirte, aunque sea un poco, el Señor va a intentar
un montón de veces para alinearte a su propósito, a lo que Él tiene para tu vida. Y lo ha hecho conmigo. De hecho, que me pidió, y esto lo voy a compartir ahora, Él me pidió la carrera de enfermería. Em, Era casi todos los días ir, acomodar a mis hijos. eh, Eran 3, 4 horas de dejar para ir a la carrera, y el Señor me dijo, son 3, 4 horas que las quiero para mí. Y parece loco, pero cuando el Señor te habla, y es obedecer. Y, y fue decir, es mi deseo, es quería hacer la carrera de enfermería en base a qué importara, y fue mucha lucha, porque fue mucha lucha. Fue mucha que yo pensé, oh, él es el enemigo que se está levantando para que yo no haga la carrera. Mira lo que pensaba. Porque no, en realidad no quería escuchar. En realidad es como querías hacer tu deseo a pesar de. Y tuvieron que pasar bastantes cosas como para yo decir, o sea, acá, en mi habitación, em, el Señor me dijo, es lo que quiero. Y, y unos días antes, cuando realmente me pide que me dedicara completamente a él, y que ya estaba habilitada para hacer videos, em, fue decirle, Señor, yo quiero todo lo que vos tenés para mí. De hecho, que unas semanas antes eh, habían pasado cosas, y yo decía, Señor, pasaron cosas en mi vida que nada me llevó más que al quiebre, pero ahora yo me sentía hecha polvo. Y yo decía, Señor, del polvo venimos, pero si vos me podés hacer de nuevo, si vos me podés hacer un instrumento nuevo, si vos me podés hacer una vasija nueva. Y, y recuerdo que cuando sucedió algo que obviamente lo voy a contar más adelante, eh, vuelta me tiro a llorar, y pensé que no me iba a poder levantar más de la cama, y etcétera, etcétera. El Señor me dice, lo que pasa es que ese polvo, me pediste que te formara de nuevo. Que ya no había más Priscila. De la Priscila había una Priscila nueva. Pero no te puedo hacer de nuevo con esto que traes. Y entonces fue cuando el Señor eh, me da esa palabra y me dice, eh, te estoy por hacer de nuevo, eh, pero necesito sacar eso de vos. Y fue bastante, o sea, me confrontó tanto, 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 que yo dije, no, de verdad, de esta, o sea, había pasado por el fallecimiento de la muerte de mi mamá, eh, y otras cosas bastante duras, que yo dije, bueno, ya, de esta de verdad que ahora no voy a poder. Yo te creo, Señor, pero no voy a poder. Y en esa quedo, lloraba, 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 lloraba. En una canción el Señor me dice, me dijiste que te hiciera de nuevo. Porque yo le había pedido en mi corazón, yo estaba tan destrozada, o sea, ni siquiera destrozada, ni siquiera quebrada en pedacitos. Yo estaba, de verdad, me sentía desarmada. Y dije, Señor, ve ahí, necesito que me hagas de nuevo, porque yo no tengo fuerza ni para seguir, ni para ir para ninguna parte. Entonces el Señor en esa canción me recuerda, me pediste que te hiciera de nuevo, pero esto no puede ir de nuevo con vos. Entonces
ahí recuerdo que me levanté de la cama y justo teníamos adoración y me fui a la adoración y, y yo le creí al Señor lo que Él me había dicho. Entonces te quería compartir esto, quizás me desplaye un poco más, eh, pero quiero que sepas que el Señor tiene planes maravillosos contigo y a veces no le creemos tanto, a veces pensamos que Dios se mueve en una caja, en una cajita, o que tiene techo, y Dios no tiene límite, Dios no habita en una caja, Dios es Dios, Dios lo puede hacer como Él quiere, se mueve de la forma en que Él quiere, Él es Dios, y muchas veces pensamos que Dios quiere que hagamos tales cosas, no, yo alcancé a estudiar auxiliar de enfermería, alcancé a trabajar de eso. Es muy hermoso. O sea, a los que les gusta y les apasiona, es muy hermoso. Y pensé que era por ahí. Pensé que Dios, pero este año no va a poder ser. Así que creo que hay cosas que Dios te las permite en un determinado tiempo. Y cuando Él ya te pide algo, por ahí lo queremos ver. Ay, no, porque el enemigo, porque fulanito, porque Pepito. Pero cuando es Dios pidiéndotelo, o sea, y vos sabés, no tenés como negarte al llamado a lo que Dios quiere. Eh, y yo sé que soy promocionada en el Señor y no quiero agradar a nadie. Al único que quiero agradar es el corazón del Señor, porque Él es el que me ha sacado de donde yo estaba. Estuve quebrada muchas veces. Él me está formando de nuevo. Soy un instrumento en sus manos. Lo que Dios hace es maravilloso. Dios es tan precioso. Yo de verdad estoy completamente enamorada de Dios. Porque cuando uno conoce a Dios y no tiene forma de negarse a este amor. Así que quería compartirte esto. Hay tantas cosas que quisiera compartirlas que yo sé que en su momento el Señor me va a poder permitir hablarlas. Pero quiero que sepas que tenés que tener fe. Que cuando Dios te pide algo es porque viene algo maravilloso y más grande que el Señor te va a entregar. Así que no voy a editar video. Me río porque justo entró mi nena, tuve que poner pausa. No lo voy a editar porque quiero que sea así de natural, de transparente todo esto. Me tirita la mano, estoy conmovida y sé que es el Espíritu Santo. Así que nada, animarte a que lo que no puede ser para el hombre, sí puede ser en el Señor. Así que también el Señor me había dado unas palabras que me había dicho: yo no te quiero medias, te quiero completa, dice el Señor. Pero me había dado otra palabra que no sé dónde está, por acá está. Me había dicho: bástate en mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad, te escogí para avergonzar a los fuertes y sabios, yo te hice para mí, solo descansa, confía en mi gracia, lo demás yo lo haré. Te comparto esa palabra, confía que el Señor tiene grandes planes para tu vida, confía en que el Señor te levanta, aún de lo más vil,
El Señor te va a rescatar. Porque no se duerme el que nos guarda. No se duerme, Él sabe todo lo que te hace falta, si te hace falta vestimenta, si te hace falta un plato de comida, si te hace falta un trabajo, si te hace falta más tiempo, si te hace falta... Solamente Él lo sabe. Y te lo dice alguien que, que sabe por qué te lo dice, porque tuve mucha experiencia de donde el Señor ha probado mi fe. Realmente me ha confrontado con cada palabra y acá estoy. Así con los ojos cerrados creyendo en lo que el Señor ha dicho y, y que se haga la voluntad de Él. Bueno, te bendigo. Estoy con el mate. Mira, no se nota, pero estoy tiritando. Si quieren dejar o comentar algún testimonio o quieren hacerme alguna pregunta o lo que sea, tienen el número, pueden comentar en los videos. Los bendigo. Nada, es espontáneo el video, no lo voy a cortar, no voy a editar nada. Estoy sin filtro, estoy maquillada porque me gusta maquillarme un poco. Así que bendiciones, que sea el Señor que camine contigo. No te olvides que cuando el Señor va delante de ti y vos caminas, pisas en ese camino, caminas en su victoria. Dios te bendiga.